Este episodio de la Estrategia del Día llega gracias a GBM. Únete a Pioneros 2024, la segunda edición del evento de asesoría financiera más importante de México. Este 11 de septiembre, accede a ideas y experiencias únicas de la mano de los principales líderes del ecosistema de inversiones. Sé parte del futuro de la asesoría financiera en el país y desarrolla tu práctica como asesor con GBM Advisors. Revisa el link de la descripción y regístrate en pionerosgbm.com. Muy buenos días, soy Italia López y a nombre de Jimena Tolama les saludo para actualizarles en dos frentes importantes y noticias corporativas a nivel local. Primero, ¿qué nos dejó el simposio económico de Jackson Hole? Mientras tanto, en México, la supermayoría en el Congreso ya es un hecho. Además, ¿qué pasó finalmente con Electra en la bolsa y la nueva inversión de Volvo? No olviden hacer clic al botón de seguir podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se pronunciaron las palabras mágicas. Llegó el momento de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte la tasa de interés de referencia. La espera del mercado, que estuvo expectante por días ante la participación más esperada del simposio económico de Jackson Hole, valió la pena para escuchar esta frase que disipaba las dudas sobre el rumbo que está por tomar el Banco Central y que expresó el mismo presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes pasado. La señal es clara de que en la próxima reunión de septiembre vendrá un primer recorte, aunque dijo que el calendario y el ritmo de los recortes de las tasas dependerán de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Tampoco dio detalles respecto a la magnitud que tendrán estos ajustes o el camino que seguirán en los próximos meses, sembrando una nueva duda entre los operadores del mercado. Powell no desaprovechó la oportunidad para reconocer los recientes avances de la inflación, la cual se ha moderado en los últimos meses luego de un estancamiento a inicios de año, y dijo que seguirán de cerca la evolución del mercado laboral, que ha dado muestras de enfriamiento y cuya desaceleración señaló como inequívoca. Powell dijo, y cito textual: "Nuestro objetivo ha sido restaurar la estabilidad de precios, manteniendo al mismo tiempo un mercado laboral fuerte, evitando los bruscos aumentos del desempleo que caracterizaron episodios desinflacionarios anteriores cuando las expectativas de inflación estaban menos ancladas". Tras el discurso de Powell, los principales índices accionarios en Estados Unidos, el S&P 500 y el Dow Jones, cerraron con alzas mientras el dólar retrocedió, lo que impulsó al peso mexicano. Así que habrá que ver cómo se mantiene el sentimiento de los mercados esta semana. Recordemos que al simposio de Jackson Hole, este encuentro que organiza cada año la Reserva Federal de Kansas City en el Parque Nacional Teton en Wyoming, se dan cita funcionarios, economistas y banqueros centrales de todo el mundo. En representación de México, la presencia de la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, no pudo faltar. También destacaron otras voces que hicieron noticia este fin de semana por la evolución de su política monetaria, como Japón y Brasil. Mientras la Fed ve recortes en el horizonte, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el viernes ante el parlamento japonés, y en lo que fueron sus primeras palabras tras aquella alza de tasas que provocó el lunes negro hace casi un mes, que el incremento de tasas sigue sobre la mesa este año. Cuestionado sobre esta turbulencia en los mercados, restó importancia, pero dijo que el Banco Central no precipitará las alzas porque necesitan observar el impacto de la inestabilidad de los mercados financieros en la perspectiva de inflación. Y en América Latina, el director del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, indicó que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo también un alza. Galípolo ha insistido en la posibilidad de que los miembros del Banco Central empiecen a subir las tasas en una serie de discursos públicos, pero el jueves, en un acto público en Sao Paulo, señaló que aunque los riesgos de inflación se inclinan al alza, no constituyen una orientación ni un respaldo a las expectativas de un alza en septiembre. En otras noticias. En México es oficial. Morena y sus partidos políticos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, consolidaron la supermayoría que anhelaban en la Cámara de Diputados, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó la asignación de legisladores bajo el principio de representación proporcional, conocidos popularmente como los plurinominales. De acuerdo con lo avalado el viernes por la autoridad electoral, el partido en el gobierno y sus aliados tendrán un total de 364 de las 500 curules en la Cámara de Diputados, 30 diputaciones más de las que necesitaban para lograr la supermayoría o mayoría calificada, y que equivalen a 2/3 partes de los legisladores en esta Cámara.
El dictamen recibió 8 votos a favor y 3 en contra, en lo general por parte de los integrantes del Consejo General del INE, tras un largo debate entre consejeros y representantes de partidos políticos en torno a los cálculos empleados para determinar la representación de cada fuerza política en el Congreso. Entre los puntos discutidos estuvo el tema de la sobrerepresentación, del que mucho se habló en los últimos días, y que se refiere a que una fuerza política obtenga más de 300 diputaciones o más del 8% respecto a los votos que recibió en las urnas. Algunos de los representantes de partidos políticos de oposición presentes en la sesión, como el PAN, señalaron la existencia de la sobrerepresentación, lo que representantes de Morena y del PT rechazaron, mientras consejeros electorales como Uc-Kiv Espadas Ancona, quien preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, señalaron que la Constitución marca que los topes de representación se aplican por cada partido y no por coalición. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien votó a favor del proyecto, dijo que la asignación de curules bajo el principio de representación proporcional se dio en irrestricto acatamiento de la ley. Ella dijo que el INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías y que la única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Luego añadió que atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales, debilita la construcción de la ciudadanía y el Estado de Derecho. Respecto a la composición del Senado, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde sumarán 83 escaños, con lo que se quedan a 2 asientos de lograr la mayoría calificada. El aval del INE coloca a Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, más cerca de aprobar las reformas constitucionales planteadas por el mandatario y que respalda la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entre ellas está la reforma al Poder Judicial, que propone la elección de magistrados, jueces y ministros por voto popular y que ha despertado nerviosismo en los mercados por el riesgo de minar el sistema de contrapesos y generar incertidumbre a los inversionistas. La iniciativa, que perfila discutirse apenas inicia septiembre, sigue sumando voces de preocupación en los últimos días, entre ellas la del Consejo de Empresas Globales, un organismo que representa el 40% de la inversión extranjera directa en México. El lobby empresarial al que pertenecen empresas como AT&T, General Motors, Toyota y Siemens dijo que México podría perder certeza jurídica e inversiones con la reforma. Otro frente se abrió entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Salazar emitió un pronunciamiento en el que advirtió que la elección directa de miembros del Poder Judicial amenaza la relación comercial con Estados Unidos y que podría poner en riesgo la integración económica de Norteamérica que ha avanzado con el TEMEC. El otro firmante de ese tratado, que es Canadá, también tiene inversionistas preocupados por las propuestas de reformas constitucionales, dijo el embajador de ese país en México, Graham C. Clark. Las palabras de Salazar fueron recibidas con un "What are you talking about, dear Ken?" por parte de Ebrard, quien negó que el TEMEC está en riesgo por la reforma judicial. El pronunciamiento de Ken Salazar también fue calificado de imprudente y desafortunado por el presidente López Obrador, quien dijo que su gobierno enviaría un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos para manifestar que la declaración del diplomático fue una acción inaceptable de injerencia que contraviene la soberanía de México. Acciones y reacciones. Exactamente. Cada acción conlleva una reacción y la decisión de Electra no podía llevarse de calle a todo el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Es por esto que Grupo Electra, la matriz de las tiendas Electra y Banco Azteca, será eliminada del S&P BMV IPC en los próximos días, luego de que diera a conocer que sus acciones seguirán suspendidas, en medio de la disputa que mantiene con un acreedor que exige parte de las acciones ante la falta de pago. Fue el S&P Dow Jones, el proveedor de índice, el que determinó sacarla del IPC, ya que conforme a su metodología, las acciones que superen el umbral de 20 días suspendidas, como es el caso de Electra, se revisan para una posible eliminación, y esta se hará utilizando un precio de acción de cero y será efectiva previo a la apertura de los mercados el próximo lunes 2 de septiembre. Recordemos un poco de este caso del que ya les contaba Jimena en el episodio del 14 de agosto. Electra pidió detener la cotización de sus acciones en la bolsa desde el 26 de julio, argumentando que un grupo de control le había informado de un presunto fraude de depositarios de sus acciones, por lo que, como ella comentó, había duda entre los operadores del mercado por cómo debían tratar a la emisora dentro de la canasta. De ahí que su salida del índice era cuestión de tiempo, especialmente si el conflicto de Electra con su acreedor, Astor Asset Management, no se resolvía. Bloomberg News reportó que este presunto fraude estaba vinculado con un acuerdo entre Ricardo Salinas Pliego, quien es propietario del conglomerado mexicano, y Astor, bajo el cual el empresario entregó 7.2 millones de acciones de su conglomerado como colateral por un préstamo de $110 millones en 2021.
Salinas Pliego dice que aunque intentó pagar el préstamo en su totalidad, no ha podido recuperar sus acciones, por lo que interpuso una denuncia. Según la ley del mercado de valores, las bolsas pueden suspender acciones de una empresa hasta por 20 días hábiles, periodo que puede ampliarse si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo autoriza, y esto fue justo lo que pasó el viernes, cuando el regulador financiero permitió que la bolsa mexicana mantenga la suspensión de los títulos de Electra por 40 días más, contados a partir del viernes 23 de agosto. Sin embargo, esta ampliación le costará a Electra dejar de sentarse en la mesa del selecto grupo de emisoras de la BMV. Además, S&P Dow Jones Índices dijo que para minimizar la rotación, Grupo Electra no será elegible para volver a incorporarse a los índices del S&P BMV por 6 meses tras su eliminación, incluso si la acción reanuda la cotización antes de este plazo. El último sorbo. Aunque la muy anunciada planta de Tesla en Nuevo León está a la espera de si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y concreta la amenaza de aranceles a las importaciones, el Estado dará la bienvenida a la fábrica de otra armadora. Se trata de la sueca Volvo Group, que invertirá $700 millones en una planta de fabricación de camiones en Monterrey como parte de un plan de expansión en Norteamérica. Los planes, que fueron adelantados a inicios de la semana pasada en una publicación en X por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, fueron confirmados en un comunicado de Volvo Group el viernes. La planta estará enfocada a la producción de camiones Volvo y Mack, comenzará a operar en 2026 y será una planta completa de montaje de vehículos, incluyendo la producción de carrocería en blanco y pintura. La armadora había informado en abril que la fábrica estará enfocada en complementar las operaciones de manufactura que se realizan en Estados Unidos. La planta de Monterrey será la segunda de Volvo Group en México, que ya cuenta con una unidad de armado de autobuses en Tultepec, Estado de México, muy cerca de la capital del país, y donde, por cierto, 13,000 metros cuadrados de terreno fueron expropiados por el gobierno de México en mayo de 2023 para la ampliación del tren suburbano que conectará la capital del país con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Para Volvo Group, esta expansión es parte de su prioridad estratégica de crecimiento en América del Norte, que también considera la compra de una planta de producción de Commercial Vehicle Group en Carolina del Norte por $40 millones. Gracias por acompañarme en el inicio de la semana y a nombre de Jimena Tolama, titular de este podcast, les saludo y les recuerdo que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter @LaEstrategiaMX y en YouTube los episodios completos en video. Yo soy Italia López, que tengan un gran inicio de semana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.